Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Loaiza. Tengo 46 años, mi hija tiene 17 y bueno, estamos aquí para visibilizar un poco lo que significa tener una persona con problemas, mm, no sé cómo explicarlo, con problemas, vamos a dejarlo ahí. Vale, háblanos un poco de tu hija. ¿Cómo es tu hija? Pues mi hija es una persona maravillosa, la verdad, que ha empezado a tener muchísimos problemas a raíz de la anorexia y que está luchando por salir de ello. Es verdad que durante todo este tiempo ha ido increciendo sus problemas psiquiátricos, puesto que eh, creemos que la anorexia es la punta del iceberg de lo que le está sucediendo. A día de hoy no está diagnosticada, pero es una persona que cuando está en su mejor momento es una persona amable, es una amiga de sus amigos, es generosa, pero claro, tiene momentos. ¿Cómo es tu relación con tu hija? A día de hoy algo complicada, ¿no? Soy su cuidadora, amiga, enemiga, mamá, una relación complicada a día de hoy. Ella dejó de tener amigos a raíz de la anorexia, se alejó de absolutamente todos porque se sentía demasiado juzgada. Dejó el instituto en tercer grado de la ESO. Ha vuelto al instituto, bueno, hizo cuarto el primer trimestre, pero decidió que no lo iba a continuar puesto que era muchísima ansiedad para ella asistir al instituto y verse reflejada en los demás o sentir que los demás la juzgaran. El año pasado dejó el instituto, este año lo ha retomado. Va intermitentemente, hay días sí, días no. Es verdad que también acá ha habido un giro en cuanto al comportamiento que ella tenía, porque de ser una joven bastante echada para adelante, vamos a decirlo de esa manera, pues hizo una involución total. Y a día de hoy ha empezado a coger, vamos a decir, un poco las riendas de su vida, pero pues con el hándicap de la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite de decir estás gestionando eh, a un adolescente o estás gestionando a una persona que no se encuentra muy bien del todo? Pues estamos en ese punto en nuestra relación. Vale. Si yo te digo autolesiones, ¿cuándo aparece esta palabra en tu vida? Mira, la autolesión como tal, una palabra complicada. Empezó en mi vida en el... Recuerdo muchísimo, esto fue en marzo del 2022, de una manera muy, no sé, implosiva, ¿no? De pronto vi unas marcas en las piernas de mi hija y le pregunté qué había pasado y me dijo, no, me ha arañado sin darme cuenta. Y no le di mayor importancia a ello. Eh, Luego ya empezó a tener problemas un poco de ansiedad. Llegó a estar en la unidad del adolescente del hospital Carlos III. Pero bueno, la diagnosticaron un poco de ansiedad. En octubre empieza con la anorexia y cuando realmente empieza con autolesiones graves fue en mayo del 2023, ¿no? La primera vez que vi a mi hija lesionada y al punto de que fue un impacto para mí ver los brazos sangrantes de mi hija, ¿no? Cuando ves estas autolesiones en tu hija, ¿cómo reaccionas? Primero con susto, con mucho susto, ¿no? Porque no sabes qué ha pasado. Eh, de pronto la primera vez que mi hija se autolesionó, me llamó llorando, mamá, no quiero seguir viviendo. Estaba en su cama, acurrucada,
y de pronto, pues como venía de haber salido del hospital, de haber pasado por esa anorexia tan aguda, la quise dar un abrazo y le vi los brazos cortados, llenos de sangre, pues fue un impacto total. Eh, Urgencias y ver qué es lo que estaba pasando. ¿Te apoyaste en alguien? ¿Lo hablaste con familiares, amigos? ¿Buscaste en internet? Eh, Lo hablé con mis hermanos, lo hablé con algunos amigos porque no es algo que yo quería visibilizar en su momento. Busqué muchísimo en internet, hablé con los médicos también, pero es verdad que las personas no lo entienden. Primero, por lo menos mi entorno familiar es la primera persona, mi hija es la primera persona de mi entorno familiar que se autolesiona, ¿no? Que pasa por este problema. Entonces mis hermanos, mi padre, mi madre no entendían qué es lo que estaba pasando, pero cómo puede Fabián autolesionarse, o sea, qué le ha pasado para que se autolesione. Y es más, la palabra autolesión como tal ni siquiera la entendían. ¿Por qué ha hecho eso? Tus amigos es, bueno, lo siento mucho, ojalá mejore, y los médicos pues un poco te dan, a grosso modo, es un proceso que sucede en jóvenes y poco más. En internet, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Es un problema mental, los niños lo hacen para desfogar, o los jóvenes lo hacen para desfogar sus frustraciones, y es lo que creo que a día de hoy se sabe, ¿no? Se sabe un poco más, por lo menos yo no he logrado encontrar más información al respecto. ¿Qué edad tenía tu hija cuando se lesionó por primera vez? 14 años. ¿Y cuáles crees para ti que son los motivos que llevaron a tu hija a esta situación? Es una pregunta muy difícil. Sinceramente no sé exactamente qué es lo que la ha llevado. De hecho, cuando me dijeron que tenía anorexia, no entendía siquiera la palabra anorexia. O sea, lo había escuchado en algún momento por allí, pero no era consciente de que la anorexia iba a entrar en mi vida de esa manera. Y entender la anorexia como tal, para mí ha sido complicado hoy. Y entender que mi hija puede tener un problema mental también ha sido complicado. A día de hoy lo gestiono de una manera distinta. He pasado de la negación al sufrimiento y a la aceptación de saber que tengo una persona con problemas, ¿no? Pero no podría darte una respuesta concreta de qué es lo que ha ocasionado este tema. Un psiquiatra me dijo un día, esto es un poco como la bebida, ¿no? Ves el alcohol y el alcohol está permitido, vamos a decirlo de alguna manera, y no todo el mundo es alcohólico. Es algo parecido, no sé exactamente, pueden ser las redes sociales, que influyen mucho, aunque se diga que no, pero yo creo que influye mucho. El hecho de también la soledad en los niños, porque hay muchos jóvenes, en el caso de mi hija es hija única, entonces está sola. Creo que influyen muchos factores. ¿Tu hija tenía problemas igual en el instituto, con los amigos o la pareja? A priori no, a priori pues estaba bien, de hecho era una estudiante, no voy a decirte modélica, pero una estudiante de muy buenas calificaciones, hasta tercero de la ESO, ha tenido muy buenas calificaciones. Novio como tal no tenía, un amiguillo que le gustaba por ahí, pero como tal tampoco tenía un problema grave, vamos a decir, ¿no? No he sido una mamá un poco defensiva en ese aspecto. Fabiana, si alguien te dice algo, tú me lo dices, y esto está totalmente malo. Pero decía, bueno, hija, no dejes que nadie pase sobre tú, y tú primero haces algo y luego ya yo voy y hablo con el profesor, ¿no? Con la profesora. A priori, pues no tenía problemas. Cuéntanos un poquito más de cómo te enteraste de que tu hija se autolesionaba. ¿O notaste algún cambio en su conducta? ¿O cómo fue? Como te dije, a raíz de la anorexia ella empezó a alejarse de su entorno, del entorno de amigos que tenía, del entorno, básicamente amigos, porque nosotros no tenemos familiares aquí en España, el entorno de amigos.
Ya de por sí ella fue entrando en una depresión bastante severa, una ansiedad bastante severa. Y no sé si lo o sea, no sé si lo veía venir, pero cada vez se sumía más en la tristeza. Y pues fue un día, ya te digo, de mayo, que simplemente llamó: mamá, ven a la habitación, y tenía los brazos cortados. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de esto? Pues al ver a mi hija en esta situación, abrumada por la situación, abrumada, desesperada, desorientada, eh, y con ganas de ayudarla. Sí. ¿En algún momento sentiste impotencia de no saber cómo ayudar a tu hija? Todos los días lo siento todavía. Porque ojalá tuviera yo la panacea o una varita mágica para decir: ahora te curas, pero es que esto no va de eso. No se cura con una varita mágica ni con los buenos deseos. Claro que me siento impotente. Y creo que hasta que esto pase, que sé que pasará, seguiré sintiéndome impotente, pero bueno, hay que estar ahí. ¿En algún momento pensaste o se te pasó por la cabeza que era una llamada de atención? Sí, se me ha pasado muchas veces por la cabeza la llamada de atención, porque creo que al haber estado sola, pues ha requerido muchísimo de mí. He pensado que ha podido ser una llamada de atención. De hecho, en algún momento todavía lo sigo pensando. Pero como van creciendo algunas de sus actitudes, pues no estoy segura de que sea realmente así. De hecho, tuvo un último ingreso hace poco y la psiquiatra ha recomendado un hospital de día porque no son capaces de diagnosticar todavía, pero probablemente tenga un trastorno del límite de la personalidad. ¿Usa mucho el móvil tu hija y las redes sociales? Sí, desafortunadamente sí, y es algo que hago mea culpa, que a día de hoy no se lo recomendaría a ningún padre, y lo digo de todo corazón, porque creo que fue el principio, a ver, no estoy segura, claro, pero creo que ha influido muchísimo en cómo ella se ve de cara a los demás, ¿no? Porque ella se juzga de una manera muy severa. Se juzga por su aspecto físico, si ha engordado 1 gramo, qué tan bella se ve. Se juzga muchísimo y creo que mucho ha tenido que ver las redes sociales. O sea, ¿crees que le ayudan las redes o no? Yo creo que definitivamente no. De hecho, tenemos un pacto tácito, de que no puede tener más de 1 hora, bueno, tiene 3 horas determinadas, que 3 horas me parecen una barbaridad, pero tiene 3 horas determinadas con el móvil y luego pues alguna otra actividad, ¿no? Creo que es una barbaridad, debería tener otro tipo de acción, pero también tenemos que ser realistas de que a día de hoy los jóvenes se comunican por esos medios. O sea, de hecho nosotros los adultos nos comunicamos por WhatsApp. Yo no te voy a decir que utilizo el teléfono 10 horas, pero utilizo muchísimo el teléfono para trabajar, para comunicarme, para ver el Instagram en algún momento, pues ellos aún más porque es su forma de comunicación. ¿Dónde está el límite? No lo sé, pero alguien debería regularlo. Eso es lo siguiente que te iba a preguntar, si crees que debería haber algún tipo de control de los contenidos que ven los adolescentes. Totalmente, totalmente. Creo que es muy importante que los jóvenes puedan ver un contenido de acorde a su edad, porque de acuerdo a mi criterio, es totalmente irresponsable que una joven o un joven de 13 años, de 12 años, pueda ver un contenido que sea apto para una persona de 18 años, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te voy a decir estas series tipo Euphoria, Élite y algunas otras series que a día de hoy te dice violencia, sexo y mayores de 16 años, quizá tú sí pones un control parental,
pero los jóvenes lo ven a través de los amigos, de los amigos de los amigos, de páginas piratas, finalmente terminan viendo ese tipo de contenido. Y, por ejemplo, yo me interesé por una de las series porque Fabiana decía, no, bueno, no, que fulanita de tal hizo tal cosa, y decidí verlo. Para mí fue un escándalo, no porque tenga yo 46 años y me parezca todo un escándalo, sino porque que una persona de 12 años pueda ver a otra haciéndose daño o diciéndose gorda o fumando drogas de manera tan habitual, sin ningún tipo de control, y que eso se emita en una televisión, en una plataforma pública, yo creo que no hace ningún bien. ¿Y tú sabes o conoces qué es lo que consume tu hija en redes sociales? ¿Qué es lo que mira cuando se mete en las redes? Pues a día de hoy pues ve a sus ex amigas, ve las uñas porque aprendió a hacer uñas postizas, pero cuando estaba enferma veía, por ejemplo, muchísimo cómo dejar de comer, cómo no engordar 1 kilo, cómo engañar a tus padres para no tomarte las pastillas y que no se den cuenta, este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuántas pastillas puedes tomarte para poder morirte? ¿Qué pastillas puedes combinar? ¿Para qué sirve, no sé, el lorazepam con el lormetrazepam o la quetiapina con no sé qué cosa? Ese tipo de contenido lo tenía, ¿no? Entonces decidí hacer un cribado, un borrado total y una limitación del móvil de mi hija. Aún así sé que con otras personas pues lo puede ver, o sea, no me quiero cegar al decir, bueno, no la puedo mantener en una burbuja y tampoco puedo evitar que salga a la calle. Ya mi hija tiene 17 años, eso no lo puedo hacer. Y sé que lo veía pues con 15 años, con 16 años, entonces es muy difícil de poder controlarlo. Entonces yo creo que eso debe estar determinado para cierto colectivo, no para los jóvenes, no para los más jóvenes, ¿no? Incluso en el hospital siempre te recomiendan que ellos no tengan contacto después de haber salido de los ingresos, ¿no? Pero tienen contacto igual, o sea, igual se escriben en el Instagram y crean grupos entre ellos, y luego de repente una dice, tengo 2 cajas de quetiapina, te las vendo por 30 euros, porque de repente la otra va a comprar marihuana y se buscan la vida para comprar la quetiapina y se toman 72 pastillas como se tomó mi hija para intentar suicidarse. O sea, son cosas que pasan a día de hoy y que no sé de qué manera se podría gestionar. O sea, crean grupos entre las chicas que se han conocido en el hospital. Sí. A pesar de estar prohibido, pero lo crean, y de hecho los profesionales lo saben. Pero tampoco pueden hacer mucho, ¿sabes? Es que tampoco es culpa de ellos, no pueden hacer mucho. A día de hoy ellos se buscan los malabares para poder ser amigos entre ellos. Y son personas que no están estables psicológicamente. Y yo no te hablo solamente de un colectivo que está ingresado, ¿sabes? Porque para mí fue sorprendente ver cuando empezó Fabiana con el tema de la anorexia. Pensé, bueno, anorexia, una palabra desconocida, wow, pues habrá 4 personas anoréxicas. No, hay 4.000. Y hay pocos médicos, hay pocos psiquiatras, hay pocos psicólogos. De hecho, yo creo que a mi hija le salvaron la vida en el Hospital Niño Jesús, que son unos profesionales excelentes, la verdad. Pero claro, son pocos, como en todos los lugares. Y creo que la salud mental debería visibilizarse, no solo ya por el hecho de personas enfermas mentales, sino porque hay muchos jóvenes que no saben gestionar su frustración y ven en programas que banalizan este tipo de cosas que el cortarse, el autolesionarse puede calmar esa frustración momentánea que tengo, porque claro, no son capaces de poder gestionar el que te diga yo que no, y quieren esa dopamina rápida, el placer rápido, el decir, bueno, pues quiero unas zapatillas Nike, ay, bueno, te la compro, me las has comprado, pues ya quiero ir por otra cosa porque dejó de gustarme. La sociedad está creando ese tipo de
de jóvenes, lamentablemente. Y estos grupos que me comentabas de jóvenes que están en la misma situación, ¿crees que hacen los grupos para apoyarse y ayudarse entre ellos o se dan más bien ideas o de qué hablan en estos grupos? Yo creo que un 80% lo hace para, no sé, no para apoyarse definitivamente, sino para darse ideas y no buenas, la verdad. Quizá, pues voy a decirte un 20% sí que está bien. De hecho, el primer grupo de mi hija, el del Niño Jesús, hay chicas que están bastante mejor, pero hay otras como Fabiana que no han podido salir de ello y que están bastante mal, como ella. Sí. ¿Y cuál dirías tú o cómo ves el vínculo entre las redes sociales y la conducta autolesiva? Básicamente por el ejemplo, ¿no? Porque ellos son libres de poder, aunque exista un control parental, como te decía hace un momento, se van a buscar los medios para poder verlo por otros lados. Entonces, incluso puede parecer bastante extraño y no sé por qué no borran este tipo de cosas como hacen en Instagram. Si ven una figura de unos pechos, ¿no? Te bloquean la cuenta. Pues hay muchos TikToks y cosas de estas, o incluso páginas en Telegram donde pueden ver cómo autolesionarte o cómo hacer este tipo de cosas. Y existe porque yo las he visto, los he visto en el teléfono de mi hija. Entonces, a día de hoy no existe una regulación real sobre este tema. Y no sé quién se encarga de esto, pero debería de hacerse, de verdad. No por mí, ya no por mi hija, sino por los jóvenes que vienen detrás. O sea, ¿crees que las redes sociales son una fuente de información para los adolescentes? Sí, de información y de mala información. Sí, porque como te dije, no pueden dejar de vivir con ello. O sea, no puedes decirle a un joven que le vas a dejar sin teléfono porque es prácticamente aislarlo de su grupo. Pero, ¿qué es lo que pueden ver? Creo que ahí está el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que deberían de poder adquirir? Vale, y cuando te enteraste de las autolesiones de tu hija, ¿a quién recurriste a pedir ayuda? ¿Qué hiciste? ¿Cómo actuaste? Primeramente a los médicos, urgencias. Llamé al SAMUR porque, como te dije, fue un impacto para mí ver a mi hija sangrante. Y claro que lo primero que hice fue llamar al SAMUR para que viniera por ella, al 112. Entonces recurrí a los médicos. Vale. ¿Dirías que el sistema te ha ayudado? Sí. No como quisiera, pero sí me ha ayudado. Porque si no, Fabián ha tenido mucha ayuda. No puedo negar que no la haya tenido. Ojalá esa ayuda fuera más constante, fuera más perenne, porque mi hija es una persona de riesgo alto. Ha estado ingresada 4 veces. Pero, por ejemplo, yo nunca me voy a quejar del Hospital Niño Jesús porque es un hospital muy bueno. Pero cuando he tenido que ir desafortunadamente al Hospital La Paz, siendo ella ya mayor, pues los pocos médicos hacen que su atención sea bastante más limitada y que en el tiempo nos den la medicación para calmar el momento y que luego pues tengamos que ir a nuestro centro de atención primaria. Estábamos comentando cómo actuó el colegio ante el caso de tu hija, el colegio en el que estaba. Bueno, la verdad que desde la orientadora hasta la enfermera, pasando por director y tutores, profesores, la verdad que se han volcado con nosotros, han sido personas, sobre todo se han volcado con Fabiana. Han intentado ayudar en todo momento, de hecho ha tenido un protocolo de suicidio y cada vez que la niña se ha sentido mala, pues han recurrido a mí, han recurrido a estar con ella, acompañándola, estando pendiente de ella. No tengo ninguna queja con respecto al colegio de Fabiana, han estado muy volcados con ella, sí.
Vale, y volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes con respecto a la ayuda por parte del Estado, si nos podrías comentar en qué te has sentido ayudada y en qué aspectos has echado en falta esa ayuda. Como te comentaba hace un momento, no puedo decir que no me han ayudado, de hecho han ayudado muchísimo a mi hija. Hay profesionales maravillosos, excelentes en la sanidad pública, pero que están desbordados por la cantidad de jóvenes con este tipo de enfermedades. Entonces, ¿en qué no me he sentido ayudada? Pues mira, mi hija, que es una persona que debería estar en un hospital de día y que a día de hoy tiene 17 años, se encuentra en el limbo. Entonces no puede ir a un hospital de día para jóvenes menores de edad y tampoco puede ir a un hospital de día para jóvenes mayores de edad. Entonces, ¿qué hago yo como su madre? Manteniendo este periodo de mi hija sin saber qué es lo que va a hacer. El psiquiatra la ve 1 o 2 veces al mes, que es lo máximo que puede verla, porque no existen médicos para asumir tanta cantidad de personas malas. Creo que la sanidad debería volcarse más en poder incorporar a médicos especialistas que puedan llevar a estos niños, a estos jóvenes, ayudarlos a poder estar mejor. En ese aspecto creo que el Estado y la sanidad debería trabajar mucho más. ¿Crees que se necesitan más profesionales? Definitivamente, más médicos? Definitivamente. Más psiquiatras, más psicólogos, más enfermeros de psiquiatría, más trabajadores sociales en ese aspecto. Sí, estoy totalmente convencida de ello. Vale, y ya la última pregunta es, te queremos pedir que dijeras algunas recomendaciones que tú le darías a una madre que está pasando por un proceso como el tuyo. ¿Qué le dirías? Primero, que no desfallezca, que todas pensamos que vamos a desfallecer, que no se sienta sola, que existen muchas organizaciones que nos pueden ayudar, que a priori desconoces porque piensas que a ti nunca te va a pasar, que tu hija o tu hijo siempre va a continuar como los demás, que no esperes que tu hijo sea el hijo de tu amiga o sea el ideal de hijo que tú tenías, ¿no? Que sepas que está malito o malita y que continúes en la lucha con ellos, porque muchas veces ellos mismos se odian, se detestan, y es por eso que se autolesionan, es por eso que se hacen daño, es por eso que la vida les parece enorme. Y para eso estamos los padres. Y a los padres nos cuesta muchísimo, primero entender qué les está pasando, luego asumir qué les está pasando. Entonces, todo ese proceso, que a priori es inmensamente enorme, tener que llevarlo con ayuda, con psicólogos, si puedes acudir a un centro donde te puedan ayudar los psicólogos, con amigos, con gente como tú o como yo, y no avergonzarte de saber que tienes un niño que se autolesiona, porque quizá no sabes que el hijo de tu amiga se está autolesionando o la hija de tu amiga, pero te da mucha vergüenza decirlo, ¿no? Porque es un tabú todavía en la sociedad el hecho de que mi hija se pueda autolesionar, y no se lo quiero decir por el qué dirá fulanita de tal. No, mi hija se autolesiona y lo estoy pasando fatal y necesito ayuda al respecto. Y si quieres hablar del tema, estoy aquí. No porque quiera enterarme de que tu hijo lo hace, sino porque quiero ayudarte y porque quizás tú con tus experiencias también me vas a ayudar a mí y vas a ayudar a que yo pueda entender, o que ambas podamos entender, tanto padre o madre podamos entender cómo ayudar a esta persona, que finalmente no se trata de nosotros, aunque estemos metidos en el meollo del asunto, se trata de ellos. Porque nosotros somos personas adultas que de alguna manera tenemos establecido ya nuestra vida. Ellos no, ellos están empezando a hacerlo, y la fragilidad de esta sociedad está haciendo que no sepan cómo enfrentarse a ella. Entonces yo creo que mi recomendación final para los padres que tienen hijos que se autolesionan es, primero, no avergonzarse de que lo están haciendo, intentar entenderlos, y que sé que es muy difícil
poder hacerlo y aceptar que lo están haciendo. Y a partir de ahí buscar una solución. Y la solución pasa por médicos, psicólogos, orientadores y volcarse con ellos. Sí. Genial, muchas gracias. Pues si quieres, ahora, como hemos comentado antes, puedes decir cualquier cosa que no hayas dicho en la entrevista y que te apetezca que aparezca o que quieras compartir, pues este sería el momento. Pues yo un poco lo que te decía anteriormente, creo que debe haber una regulación con respecto a lo que es el contenido social que los jóvenes puedan ver. No sé exactamente quién es el que debe de hacerlo, pero creo que debería de existir y que esto del control parental va a parecer que no existe como tal. O sea, a día de hoy plasmando la realidad no sirve. Entonces, que exista un control real con respecto al contenido que le llega a nuestros hijos. Y con respecto a la sanidad, pues ojalá pudieran incorporarse más profesionales, porque los que hay son buenos, pero son muy pocos. Entonces, es también muy importante y que padres como yo, que son de un sueldo medio, no podamos llevar a nuestros hijos a un centro privado, a un hospital de día privado, porque se nos va el sueldo y poco más, pues que haya un tipo de, quizás más hospitales de día para este tipo de personas, ¿no? Bueno, este tipo de personas, para estos jóvenes, para estos jóvenes, sí. Fenomenal, pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a vosotras. Que lo agradecemos mucho. Gracias.